pareció bastante desgarrador, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Debido a que la lectura es un poco extensa, lo haré en dos partes. Esta es la primera parte y espero que les guste. Este libro quiere ofrecer una historia del saqueo y contar cómo funcionan los mecanismos actuales del despojo. Desde el descubrimiento de América hasta nuestros días, América Latina es la región de las venas abiertas. América Latina sigue trabajando de sirvienta, primero para los europeos, más tarde para los norteamericanos. Su fuente y reserva de petróleo, hierro, cobre, carnes, frutas, café y diversas materias primas con destino a los países ricos que ganan consumiéndolas, mientras América Latina se empobrece produciéndolas. El fracaso y la derrota de América Latina es el resultado de la victoria ajena. Nuestra riqueza en recursos naturales se ha destinado a alimentar la prosperidad de Europa y Estados Unidos, mientras que para los latinoamericanos solo ha generado pobreza. Son secretas las matanzas de la miseria en América Latina. Cada año estallan silenciosamente, sin estrépito alguno, el equivalente a 3 bombas de Hiroshima sobre estos pueblos que tienen la costumbre de sufrir con los dientes apretados. El presidente del Banco Mundial afirma que la explosión demográfica constituye el mayor obstáculo para el progreso de América Latina y anuncia que el Banco Mundial otorgará prioridad en sus préstamos a los países que apliquen planes para el control de la natalidad. Convencer a los pobres de que la pobreza es el resultado de la cantidad de hijos que tienen es una estrategia cruel, ya que en la mayor parte de los países latinoamericanos la gente no sobra, falta. Brasil tiene 38 veces menos habitantes por kilómetro cuadrado que Bélgica. Paraguay, 49 veces menos que Inglaterra. Perú, 32 veces menos que Japón. Haití y El Salvador, hormigueros humanos de América Latina, tienen una densidad de población menor que la de Italia. Ninguna población latinoamericana crece menos que la del Uruguay, país de viejos. Uruguay está vacío y sus praderas fértiles podrían dar de comer a una población infinitamente mayor que la que hoy padece sobre su suelo tantas penurias. Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y las de Zacatecas y Guanajuato, en México. Bolivia, que nutrió la riqueza de los países más ricos, en nuestros días es uno de los países más pobres del mundo. Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia. Es la ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene. Los mineros bolivianos mueren con los pulmones podridos para que el mundo pueda consumir estaño barato. El ciudadano medio de los Estados Unidos consume 5 veces más carne y leche y 20 veces más huevos que un habitante de Bolivia. En la actualidad, Zacatecas y Guanajuato tampoco son las ciudades más importantes de sus propias comarcas. De las 50 minas que Guanajuato tenía en explotación, apenas quedan 2. El consumo de coca ya existía en tiempo de los incas. Mercaderes españoles vivían en el Cusco del tráfico de coca. La iglesia extraía impuestos a la droga. La mayor parte de la renta del obispo y demás ministros de la iglesia del Cusco provenía de los diezmos sobre la coca, y el transporte y la venta de este producto enriquecía a muchos españoles. En su segundo viaje, Cristóbal Colón trajo las primeras raíces de caña de azúcar desde las Islas Canarias y las plantó en las tierras que hoy ocupa la República Dominicana. El cacao alumbró la fortuna de las oligarquías de Caracas. La historia del café, del cacao, del henequén y el caucho
productos que ofrecieron grandes fortunas a las oligarquías, hoy son plantaciones convertidas en cementerios. Entre más codiciado es un producto en el mercado mundial, mayor es la desgracia que trae consigo al pueblo latinoamericano. Hasta mediados del siglo XVII, Brasil fue el mayor productor mundial de azúcar. Las exportaciones brasileñas cayeron bruscamente a la mitad, y a la mitad bajaron los precios del azúcar a finales del siglo XVII. El azúcar del trópico latinoamericano impulsó el desarrollo industrial de Inglaterra, Francia, Holanda y también de los Estados Unidos, al mismo tiempo que mutiló la economía de Brasil y de las Islas Caribes. Hasta principios del siglo XIX habían llegado a Brasil entre 5 y 6 millones de africanos. Para entonces, ya Cuba era un mercado de esclavos. Los economistas describían la trata de negros como el principio básico y fundamental del progreso. De esta manera, y con fondos del comercio negrero, se construyó el gran ferrocarril inglés. El capital acumulado en el comercio de manufactura, esclavos y azúcar hizo posible la invención de la máquina de vapor. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña se convirtió en la principal impulsora de la campaña antiesclavos, debido a su apertura a los mercados internacionales. Ya no necesitaba esclavos, ahora necesitaba asalariados. Brasil abolió la esclavitud en 1888, porque resultaba más barato pagar salarios de subsistencia que mantener a los esclavos, quedando así inauguradas las formas combinadas de servidumbre feudal y trabajo asalariado que persisten hasta nuestros días. La trata de negros en Nueva Inglaterra y las plantaciones azucareras del Caribe dieron origen a gran parte del capital que facilitó la revolución industrial en Estados Unidos de América. Las 13 colonias del norte tuvieron la dicha de la desgracia. Su experiencia histórica mostró la tremenda importancia de no nacer importante, porque al norte de América no había oro ni plata, ni civilizaciones indígenas, ni suelos tropicales de fertilidad fabulosa. La naturaleza se había mostrado avara. Los Estados Unidos disponen de muy poca bauxita en su territorio, utilizando materia prima ajena y muy barata, producen en cambio casi la mitad del aluminio que se utiliza a nivel mundial. A costa del desarrollo de los países hoy de primer mundo, América Latina se iba convirtiendo en un conjunto de países tercermundistas. A finales de 1770 surgió la industria del automóvil en Estados Unidos y en Europa, y con ella nació el consumo de neumáticos en grandes cantidades. La demanda mundial del caucho creció. En 1919, Brasil tenía el monopolio del caucho, abastecía la octava parte del consumo mundial. Brasil castigaba severamente el contrabando de las semillas del árbol del caucho. En 1873, un inglés que habitaba en el Amazonas y poseía bosques de caucho, recibió la orden de llevar a Inglaterra las mejores semillas. Este botánico inglés seleccionó las semillas, las envolvió en hojas de plátano y las transportó en un camarote cerrado. Las semillas llegaron intactas a los muelles de Liverpool. 40 años más tarde, los ingleses invadían el mercado mundial con el caucho del Brasil y la prosperidad amazónica se hizo humo. En la actualidad, Brasil compra en el extranjero más de la mitad del caucho que necesita. En las últimas décadas del siglo XIX se desató la glotonería de los europeos y los norteamericanos por el chocolate. El progreso de la industria dio un gran impulso a las plantaciones de cacao en Brasil y estimuló la producción de las viejas plantaciones de Venezuela y Ecuador. Pero los ingleses desarrollaron la plantación de cacao con métodos modernos en gran escala. Brasil cayó al segundo lugar
y años más tarde al tercero como proveedor mundial de cacao. Brasil, tercer productor mundial de cacao, importa increíblemente desde Francia y desde Suiza los chocolates finos que cada vez valen más y el cacao, en términos relativos, cada vez vale menos. Brasil ocupa el cuarto lugar en el mundo como productor de algodón, México el quinto. América Latina produce más de la quinta parte del algodón que la industria textil consume en el planeta entero. La producción de algodón en gran escala en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, con tierras de mejor calidad y medios mecánicos para desgranar y enfardar el producto, abatió los precios de la tercera parte y Brasil quedó fuera de la competencia. Estados Unidos compra algodón mexicano para revenderlo a otros países. Los jornaleros mexicanos deambulan de zafra en zafra, cobrando $1.50 por jornada. La compañía Anderson Clayton conserva 30 empresas filiales en América Latina. En México, aunque no posee tierras, ejerce su dominio sobre la producción de algodón. En sus manos están 800,000 mexicanos que lo cosechan. La empresa compra a muy bajo precio la excelente fibra de algodón mexicano. En Brasil, la firma Anderson es la principal exportadora de café, la primera productora de alimentos y figura entre las 35 empresas más poderosas del país. Son empresas norteamericanas las que manejan el negocio del café y Brasil solo participa como proveedor y como víctima. El café beneficia mucho más a quienes lo consumen que a quienes lo producen. En Estados Unidos y en Europa genera ingresos y empleos, moviliza grandes capitales. En América Latina paga salarios de hambre. En Estados Unidos, el café proporciona trabajo a más de 600,000 personas. Los norteamericanos que distribuyen y venden el café latinoamericano ganan salarios infinitamente más altos que los brasileños, colombianos, guatemaltecos, salvadoreños o haitianos que siembran y cosechan el grano en las plantaciones. Para la economía de El Salvador, pequeño país en manos de un puñado de familias oligárquicas, el café tiene una importancia fundamental. Se obliga a su cultivo mientras se compra en el exterior frijoles, única fuente de proteína para la alimentación popular. Espero que te haya gustado la primera parte de la lectura de este libro. Recuerda que en Facebook está la lectura con números de página. Si te gustó, dale like, compártelo, déjame tus comentarios y nos vemos en la próxima lectura. Muchas gracias por escucharme.